La obligatoriedad es tan estricta, ¿cuál es la pena si la persona no se vacuna? ¿Qué pasa con esta vacuna, que es una vacuna novedosa, que es una vacuna que los grupos de riesgo van a poder elegir si sí o si no? Es un dilema ético sin duda, y tengo otra pregunta muy interesante, creo que es muy interesante, para hacerle también a Ignacio Maglio, que es abogado, es bioeticista del Hospital Muñiz, de la Fundación Huésped, del Sanatorio Finoquieto, y es un placer estar en contacto con vos. Muchas gracias por atendernos, Ignacio. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamarme una vez más. No, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, te decía Agustina con respecto a estas controversias que se han generado, estas dudas, que para mí no existen dudas, pero quizás para el común de la gente puede haber dudas por algún problema de comunicación e información acelerada a veces, equivocada otras veces, y entonces genera alguna duda en las personas en general, no solamente en la República Argentina, sino en todo el planeta. ¿Las vacunas nuevas para una pandemia deberían ser obligatorias o no? Bueno, a ver, veamos. Como bien vos decías, esto se caracteriza como un dilema. ¿Por qué es un dilema desde el punto de vista ético? Un dilema es un problema que presenta, supongamos, dos alternativas: vacunación obligatoria o voluntaria. Y cualquier opción que vos elijas se transforma en un nuevo problema. Entonces, después de ver este verdadero dilema, como bien lo planteabas vos, Guillermo, uno lo que tiene que hacer es un juicio de ponderación, es decir, de los dos problemas que uno elija, cuál va a ser el que tenga menor carga de dimensión moral, menores riesgos y mayor satisfacción en términos de salud pública. Entonces, en primer lugar, Argentina tiene una tradición muy importante en materia de inmunizaciones, inclusive también en cuanto a lo que era vacunación obligatoria. Vos recordarás ya desde el año 40 la vacuna antihistérica, luego en los 50 la obligatoriedad de la vacuna, digamos, de fiebre amarilla, luego la vacunación en el año, a inicio de los 60, antituberculosis, y después antipolio y antisarampión. Es decir, tenemos un esquema de mucha tradición de vacunación obligatoria, que en general ha permitido tener muy buenos estándares de salud. Argentina tenía prácticamente erradicada, vos bien sabés, el sarampión a través de esa imposición de la vacuna compulsiva y obligatoria. Inclusive hemos tenido casos de papás renuentes que no querían vacunar a los niños, y un caso famoso que llegó a la Corte Suprema. La Corte ordenó en aquel caso la vacunación compulsiva, porque allí, claramente, como está hoy en la ley de vacunas vigente, el interés colectivo, digamos, el interés de la salud pública, el interés de la salud colectiva, están por encima a veces de la autonomía o de esas decisiones individuales. Ignacio, ahora, teniendo en cuenta eso, ¿no?, que estás comentando, teniendo en cuenta la salud pública, que son vacunas que están probadas, que tienen una probada eficacia en el tiempo, uno sabe cuánto tiempo puede persistir, ¿no?, su efecto, y comparándolo con la situación actual, donde estamos frente a una vacuna, donde uno podría decir, bueno, en realidad sí, acá hay una cuestión de salud pública, queremos proteger a este grupo que es el más vulnerable porque no hay camas de terapia intensiva para todo el mundo, pero la vacuna está en un proceso acelerado, ¿no? ¿Se le puede pedir a alguien que se la ponga esta vacuna obligatoriamente? Ese es un buen punto, Agustina. Mira, yo creo que uno siempre apuesta en términos generales, más allá de la compulsión o de la obligatoriedad, al convencimiento. Y yo creo que acá hay dos principios que a mi juicio va a haber que trabajar mucho desde las autoridades y desde las instituciones, que son el principio de confianza, el principio de solidaridad y el principio de precaución. ¿Con esto qué quiero decir? Si nosotros sabemos, a pesar de que estén reducidas o haya superposición de fase de investigación, si ANMAT aprueba, y todos sabemos, desde el año 92 ANMAT es una institución, digamos, de reconocido prestigio, calidad e independencia y autonomía de todos los funcionarios. De manera tal que yo en principio te diría que si ANMAT aprueba estas vacunas, es decir, para que estén disponibles tienen que ser seguras, eficaces, de calidad y accesibles. Porque ¿de qué nos servía a nosotros que tener vacunas seguras, digamos, efectivas y de calidad si no son accesibles? Este es un primer punto. Luego yo creo que debe haber una campaña muy, muy importante para afianzar la confianza y para afianzar la solidaridad. Si estas estrategias, digamos, no terminan siendo efectivas, bueno, yo creo que claramente habrá que pensar en una segunda etapa en la compulsividad o en la obligatoriedad. Pero yo me inclinaría más, en primer lugar también, inclusive desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político-sanitario,
definir quiénes serían los primeros grupos, que no va a haber lo que tenemos claro es que no va a haber vacunas para los 40 millones o 44 millones de argentinos y argentinas. De manera tal que me parece que lo primero sería también definir qué grupos deberían ser, entrar, digamos, en el primer lote de candidatos a vacunarse. Ignacio, me llamó la atención en Reino Unido el desafío humano que están convocando a 90 personas jóvenes entre 18 y 35 años que hayan sido vacunados para inocularle el virus COVID-19, para probar si esas personas desarrollan la enfermedad, no la desarrollan o en qué grado la desarrollan. Sí. Para esto reunieron dinero e inclusive se les va a hacer una paga. Desde el punto de vista bioético, ¿es correcto esto? Bueno, ese también es un gran dilema y nosotros hemos trabajado desde el capítulo de la Red Bioética de UNESCO sobre esto y no hay un acuerdo generalizado, Guillermo. Hay gente que, ancladas en un principio deontológico de respeto por la dignidad humana, dicen, nosotros no podemos avalar que una persona se lo infecte con la probabilidad de enfermarlo, porque eso rompería ese principio de dignidad que es transformar a una persona en un medio para. Eso quebraría un principio y un valor esencial vinculado a la bioética y a los derechos humanos, que es el principio de dignidad. Y por otro lado tenemos una perspectiva bioética también, consecuencialista, que dice, miren, nadie puede impedir que esas personas que van a ser voluntarios, altruistas, gente joven, donde el impacto de la pandemia y de la enfermedad es mucho menor, nadie puede impedirlos eso, sobre todo considerando que eso puede evitar millones de muertes en el mundo. Yo creo que acá lo que manda, Guillermo, es el principio de prudencia y de precaución, ¿no? Creo que esto es lo más importante. Y también en esos casos de infección compulsiva a voluntarios, también habría que ver si esa paga que se le va a dar, que hasta no me recuerdo que eran como 4.000 o 5.000. Exactamente, 4.000 y pico de dólares. Claro, 4.000, 5.000 dólares no se transforma en un incentivo indebido que pueda afectar ese altruismo o esa autonomía de esos sujetos, ¿no? Bien. Ignacio, como siempre, clarísimo. Muchísimas gracias por tu aporte. Muy amable y disfruté el domingo. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Agustina, Guillermo. Gracias. Buen domingo. Bueno, así empezaron las vacunas, ¿no? Con Edward Jenner, que le colocó a un chiquito, hoy estaría absolutamente prohibido eso, una pústula de una mujer que estaba infectada con la viruela. Sí. Se la inoculó al chiquito y después al chiquito esta persona le colocaron el virus de justamente una vaca. De ahí viene la palabra vacuna. Mira. Hoy estaría absolutamente penado eso, ¿no? Desde ya. Claro, pero en algún momento esto fue empezó así. Siglo XVIII pasó esto. Me gusta un poco de revisionismo para saber de dónde vienen las cosas.